Hola, bienvenidos a este canal de la Iglesia Internacional La Fe, en conjunto con el Ministerio Ama a tu Prójimo. Vamos a empezar una serie sobre Jesús y específicamente cómo Él se describe a sí mismo. Y el propósito de esta serie es que el cristiano pueda tener un conocimiento más vivo, más grande de quién es Jesús. Y que ese conocimiento pueda llevar a un anhelo intenso de ser conformado a su imagen, o sea, de ser más como Él, que es el propósito que tenemos como cristianos. Entonces estaremos principalmente en el libro de Juan, divulgando los 7 gran yo sois. Y si no eres un cristiano, también te invitamos a que te quedes y a que escuches este mensaje y tengas una mente atenta, no solo para venir y escuchar, sino también para meditar, y que esa meditación pueda llevarlos a ustedes a una transformación verdadera en sus corazones. Y Jesús. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hubo una alimentación de 5,000 personas, porque aquí estamos en el medio como de un discurso, de una charla que está teniendo. Hubo una alimentación que hizo Jesús supernaturalmente. Dice que de 5,000 varones les dio comida, más de 8 meses de trabajo. Él, con su poder divino, les dio de comer a estas 5,000 personas. Y quiero que notemos algo y que recordemos algo sobre la semana pasada. Este mensaje voy a estar hablando sobre la respuesta que esas personas tienen y por qué. Porque dijeron: dura es esta palabra, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos a ver como que señas de personas que dicen eso es porque hay un corazón que está endurecido. Y vamos a ver las señas que nos da el texto y que nos da que van a ser 5 o 4. Y después quiero que veamos, al ver un corazón que es endurecido y esas señas que vemos en ellos, poder reflexionar en nosotros mismos para darnos cuenta que estamos a la misericordia y a la gracia de Dios. Y en este caso nos dice tan claramente que es su palabra. Entonces vamos a ver y meditar o entender un poquito más en plenitud la palabra de Dios, que es lo que eso nos va a decir. Pero vayamos a Marcos 6, versículo 1 a 6, porque ahí nos vamos a dar cuenta de la compasión que tuvo Jesús al ver estas personas que venían a él porque habían visto que él estaba sanando enfermos, y una multitud se les apegaba, una multitud iba, y que hasta nos dice que no les dejaban comer. Eran tantas personas que iban, venían y no les dejaban comer. Pero quiero que veamos de nuevo la compasión de Cristo y cómo esa compasión de Cristo después, cuando los confronta, es la misma cosa. Nada más para repasar lo de la semana pasada. Dice el versículo 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
Él les dijo, Jesús hablando a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, hablando de la multitud, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nos podemos, esa agregación de la compasión de Jesús con esta persona, no la vimos en el relato de Juan, pero la podemos ver en este relato de Marcos. Una compasión, nos podemos imaginar a Jesús conociéndolo todo, sabiendo las intimidades del corazón, siendo omnisciente en esa manera, cómo él podía ver el corazón de las personas. Dice que él los vio como ovejas perdidas. Ovejas son unos animales torpecitos. Estaba leyendo en un libro que ellas, cuando no hay una persona que las apacenta, las ovejas van para acá, van de regreso, van cruzando el mismo pasto, de regreso, para atrás, de regreso, a un punto que la tierra que ellos están cruzando la llevan a un desgaste tal que no tiene un uso por un largo tiempo, porque son torpes las ovejas cuando no son apacentadas. Tienen también el riesgo de ser matada por animales y los demás, ¿verdad? No hay una protección de esa manera. Pero Jesús vio a estas personas y tú te puedes imaginar, tú has visto con compasión a alguien. Yo tuve el sábado, yo vi a un perrito, estaba en el taller y vi a la izquierda y había un perrito que me estaba viendo. Y bien que te das cuenta que estaba perdido. Tenía un collar, estaba sucio y le intenté dar de comer, no quiso, tenía miedo, se fue, se escondió, lo que sea. Pero nos podemos imaginar a Jesús viendo a las personas perdidas, como ovejas perdidas, sin persona que los pastoree, perdidos, y ver esa compasión que él tuvo con ellos, y la manera que esa compasión se demostró. Les dio de comer, sí les dio de comer a estas personas, pero solo hay 2 veces que Jesús les da de comer a multitud. Pero algo que vemos que es constante durante su ministerio es que él les enseñaba. Dice que les enseñaba muchas cosas. Esa es la manera que demostró su compasión todo el tiempo, enseñándoles cosas. Y cuando vemos en Juan 6, si regresamos ahí, al versículo 26, la compasión demuestra, ¿no? Enseñando cosas. Juan 6, el versículo 26 nos menciona, ahí vemos a Jesús confrontando a estas personas. Dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Los está confrontando tan claramente con las intenciones de sus corazones. Ellos buscaban a Jesús porque habían sido saciados de pan y querían más pan. Pero Jesús, en su compasión, les demostró, no les dio de comer. Les reveló sus intenciones para apuntarles a esa hambre, a una hambre espiritual. Porque la hambre de pan va a ser cada día y va a ser temporal. Pero esta hambre espiritual tiene consecuencias o beneficios eternos. Les apuntaba a eso y por eso les enseñaba y por eso los confrontó a ellos. Y vemos que ahí estaba y tomaba todas las oportunidades para decir lo que vimos la semana pasada. Bueno, pues yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy en la plenitud el que sacia la hambre espiritual. Yo soy en la plenitud el que sacia la hambre espiritual, enseñándoles cosas, confrontándoles y dejándoles saber que la solución
a esa hambre espiritual estaba enfrente de ellos. Yo soy el pan de vida. Y ahora podemos empezar con el tema de hoy en el versículo 60, porque dice, versículo 60 de Juan 6, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Podemos notar que menciona discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Las personas que en este parte de Juan 6, aunque apenas estamos al principio del libro, estamos o al año 2 y medio del ministerio de Jesús o al tercer año del ministerio de Jesús. Estamos más al final. El tercer año es cuando Él fue a su crucifixión, en el transcurso de su tercer año. Entonces, puede ser que el discípulo se está hablando de personas como estas que el día anterior comieron del pan y se saciaron y buscaban a Jesús, ¿verdad? Que lo buscaban. Pero al estar al año 2 y medio o tercer año, también está hablando de discípulos que estuvieron la semana anterior, que estuvieron el mes anterior, que estuvo el año anterior, que tal vez 2 años y medio anterior, ¿verdad? Está hablando de estos discípulos, puede ser que esté cubriendo todas estas personas. Y nos dice que estas personas, estos discípulos dicen, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién las puede oír? Dura es esta palabra. Y a eso Jesús les dijo en otras ocasiones, y nos revela la palabra, que no es, en un punto sí es dura, pero la razón por que esta palabra se te hace dura es porque duro es tu corazón. Duro es tu corazón. Porque vamos a ver que las personas, ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Siempre había una brecha en lo que Jesús estaba diciendo y lo que la gente entendía. Había una incapacidad de entender las cosas espirituales cuando Jesús las mencionaba. Había una incapacidad de entender las cosas, y eso se ve en el versículo 32 de este mismo capítulo. Versículo 32 al 31 al 34 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. No entendieron. Cuando habla de que Moisés, están hablando de que Moisés le dio pan al pueblo, está hablando de los israelitas. Cuando estaban en el desierto, después de que cruzaron el mar, después de que hubo todas estas señales en Egipto, la señal del primogénito que murió, los piojos, las ranas, la sangre, todas estas cosas, después que salieron, la gente se empezó a quejar y empezó a decir: no tenemos comida. Y después de eso les mandó Dios maná del cielo. Y aquí Jesús le está diciendo: bueno, el verdadero pan del cielo soy yo. Es el pan vivo que descendió del cielo. Ellos en su mente siempre había esa brecha, que pensaban en lo carnal, en lo terrenal. Se mantenían firmes en lo terrenal mientras Jesús estaba hablando sobre lo celestial. Había una incapacidad de entenderlo. Se ve también en el versículo 51 al 52. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ahí está hablando de su crucifixión. Y las personas lo hubieran entendido. A un tiempo está hablando de la carne que él iba a dar y la vida que él iba a ofrecer. Que lo fue revelando, pero la persona decía: ¿cómo vamos a comer de su carne? ¿Vamos a ser caníbales? Había y se mantenía en lo terrenal.
había una incapacidad de entender lo espiritual, y esto lo podemos entender mejor cuando nos damos cuenta de qué es este endurecimiento del corazón. Y esto puede ser un repaso para los que hemos escuchado, pero puede ser que no, puede ser que nos pegue por primera vez. ¿Cómo es que hay esta brecha y cuáles son los efectos de este corazón endurecido? Porque el corazón endurecido, ahí está, tiene sus llagas, lo que sea, pero en otras partes de la Biblia se le menciona que una persona es esclava al pecado. Entonces un corazón que es esclava al pecado. El libro de Efesios, Pablo nos describe cuando está hablando a la iglesia, a personas que han llegado a vida junto con Cristo. Describe que antes ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahora podemos, como que en nuestra mente puede llegar a ser más clara esa brecha que está entre las cosas que Jesús está diciendo y las cosas que las personas entienden, ¿verdad? Porque una persona está muerta, hablando muerta espiritualmente, es esclava del pecado, el corazón está duro y endurecido. Cuando una persona es incapaz de entender las cosas espirituales, es una seña de que su corazón está endurecido. Y lo vemos tan claramente ahí. Se puede ver también un corazón endurecido cuando demanda señal a su manera. Y lo podemos ver en el versículo 30 al 31. Perdón. Quería también ir y cruzar, se me pasó ir y cruzar a Marcos 6 para hablar del punto anterior, de regreso a donde empezamos. Y aquí es después de que Jesús anda sobre el mar, después de que alimentó a los 5,000, Él mandó a sus discípulos en una barca a que se fueran y Él se quedó. Después Él empezó a caminar sobre el agua y los discípulos, ¡wow!, se espantaron, tuvieron miedo de que veían a alguien que estaba caminando sobre el agua. Después Jesús se les reveló. Pero en el versículo 51 y 52 vemos algo importante. Dice, y Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos se maravillaban, tenían un miedo, de que Jesús estaba haciendo algo sobrenatural, ¿verdad? De que estaba caminando sobre el agua cuando justamente el día anterior había hecho algo sobrenatural y les había dado pan a 5,000 personas. Vemos que es aún más descarado cómo es que la mente no entiende. Vamos a Mateo 16. Es el libro anterior a Marcos. Mateo 16, del versículo, Mateo 15, el versículo 32 a 34. Dice, alimentación de los 4,000. Vemos, es otra multitud, es otra persona. Es una después de la alimentación de los 5,000, después. Y Jesús dice, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pececillos. Ok. Vemos, Jesús ha alimentado a 5,000. Y de nuevo la pregunta de los discípulos, ¿cómo vamos a alimentar a estos 4,000? ¿Cuántos tenemos? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes? Vemos esa incapacidad por un corazón endurecido.
un corazón endurecido. Ahora vamos a Mateo 16, el capítulo después. Y es impresionante lo terrenal y lo material que la mente y el corazón es. Vean el versículo 5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ok, Jesús, hablando de la levadura, está hablando de la hipocresía de los fariseos y de la enseñanza de los fariseos que los lleva a ser hipócritas. Pero la respuesta y lo que ellos pensaban, estaban pensando de pan. Veamos el versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Qué nos está diciendo? Que nos guardemos de la levadura, tal vez porque no hemos comido y que... No sé, ¿qué cosa pudo pasar en su mente, la mente de los discípulos en ese momento? Yo no la sé. Como que guardaos, que les va a hacer daño, o se van a empachar, o no trajimos pan, cualquier cosa que pueda ocurrir en tu mente que pensaron ellos. Mientras Jesús estaba hablando de lo espiritual, y es ahí donde Jesús les confronta, y vamos a ver algo precioso al final. Dice, y entendiéndolo Jesús, el versículo 8, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿No tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vemos más claramente el efecto de un corazón endurecido, de una persona muerta. No entiende, no tiene oídos para oír, aunque tiene oídos físicos. Eso es más claro no puede ser. Otra señal, otra evidencia de que hay un corazón endurecido, la primera es que no es incapaz de entender. La segunda es que demanda señal. El corazón endurecido demanda señal. Podemos regresar a Juan 6 para ver lo que el texto nos dice. El versículo 30. Versículo 30 al 31. Dice, le dijeron entonces, Juan 6, versículo 30, versículo 29 al 31. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ok, señales Jesús les había dado en plenitud. Ellos vinieron a Él porque vieron las señales, vieron que estaba sanando enfermos, como lo vimos la semana pasada. La señal de los panes, de eso sobrenatural, ellos los vieron y hasta los motivó a ellos decirlo, oh, ese profeta, lo vamos a hacer rey, vamos a hacerlo rey. Pero acá dice, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? El que tiene un corazón duro demanda señal a su manera. No le es suficiente esto que está claramente diciendo que viene de Dios. Jesús viene de Dios, está sanando, está dando y haciendo, está rompiendo las leyes de lo natural. Pero ellos demandan señal a su manera. Es como una persona lo dijo, el incrédulo demanda señal que no va a ocurrir para justificar su incredulidad. Lo puedo decir otra vez, el incrédulo, el de corazón duro, demanda que algo ocurra. Que si, personas que escuchamos, si Dios hace esto, le voy a creer. Si Dios hace esto, le voy a seguir. ¿Verdad? Pero demanda señal que no va a ocurrir para justificar a sí mismo su incredulidad. Es por eso que no creo en Dios. Y vemos que ellos que decían, como el maná, que como nuestros padres comieron el maná en el desierto, como que ellos querían a otro Moisés que sacara a Egipto, literalmente, porque estaban bajo los romanos, tal vez que los sacaran
de ahí, que fuera el rey, que fuera su rey político, que fuera su presidente, que fuera su líder terrenal. Es lo que ellos deseaban. Pero lo que Jesús les apuntaba una y otra vez es a que hay un Egipto en tu corazón, hay un Roma en tu corazón, y es eso lo más importante. Es eso de lo que tú tienes que salir. De ese Egipto y de ese Roma en tu corazón. No, ese es el mensaje. Y a eso las señales estaban apuntando. Pero vemos cómo eso ocurre. Y el segundo síntoma de un corazón entenebrecido, un corazón duro. También podemos ver un tercer síntoma de un corazón endurecido, que es rebelde a Dios. Un corazón es rebelde a Dios. Porque después que los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo que Jesús les dijo fue, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Claro que les ofende. Claro que le ofende a alguien que le digan, porque que no solo lo que hace es incorrecto, porque esto es algo que tiene que estar en nuestra mente sobre el pecado y el pecador. No es solamente lo que una persona hace de lo que se arrepiente. No solamente eso, sino que se arrepiente de lo que una persona es. De lo que una persona es en ese momento. Entonces a una persona decirle, tu corazón está muerto, ven a mí, yo soy el pan vivo, yo te daré esa vida, lo rechaza. Lo rechaza tan claramente y hace lo que quiere. Vemos en el versículo 66 de Juan 6, que al final de esto, versículo 66 de Juan 6, de escuchar estas palabras, dijo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Persona rebelde, y a eso nosotros le damos el nombre o el título de apóstata. Personas que en ese caso pudieron estar con Jesús por 2 años y medio, o hasta 3 años, que iban, pero que estaban, por así decirlo, hasta ayunando la carne, siguiendo porque un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús. Era inevitable que las personas intentaran seguir, intentaran de ayunar la carne, intentaran de ser espirituales, pero hubo un punto en el que una persona ayunó su carne, pero bueno, me lavo las manos, no me gusta este mensaje, me doy la vuelta y ya no ando con Jesús. El tiempo es el mejor revelador del estado del interior de una persona. El tiempo lo va a revelar si en verdad amas a Dios o no. Lo va a revelar. Podemos pensar en las 4 tierras. Bueno, de la semilla va a 4 tierras, pum, pum, pum. Cae en el corazón limpio, la tierra buena, y crece, pum, y permanece. Hay en otros que hay emoción, pero en esa tierra hay piedras abajo. Puede ser que salga algo, pum, desvanece en un tiempo. Puede ser que haga espigas, las ahoga, ni puede crecer. Puede ser que sea concreto, que sea duro, que sea roca. Y nada pasa, Satanás nada más agarra la semilla, dice, y ¡bum!, vámonos. No tuvo nada de efecto. No tuvo nada de efecto en ellos. Entonces el tiempo es el mejor revelador de eso. Y una persona que es rebelde a Dios, una persona que escoge pecado, no escoge a Dios, eso es rebeldía, y vienen siendo síntomas de un corazón entenebrecido, ¿verdad? Un corazón entenebrecido. Veamos también en la cuarta evidencia. Que piensa el corazón entenebrecido que puede obrar la vida eterna, como que puede trabajar, puede hacer, puede con sus manos, con las obras de sus manos,
hacer algo que permanezca para siempre, hacer algo eterno, y lo podemos ver con ellos en el versículo 27 a 28 de Juan 6. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron ellos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí, ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? ¿No? Como que a su mente ellos pensaban que esta comida eterna, nosotros podemos trabajar algo, podemos poner en práctica algo que nos agarre o que nos otorgue esta vida eterna con los esfuerzos de nuestra carne, con esto que tenemos. Y vemos que estas personas, como lo pensábamos, o como lo vimos la semana pasada, que cuando no están en sus méritos, no están haciendo las cosas bien, piensan que no pueden venir. No pueden venir. Pero eso es una mentira tan fatal. Es una mentira tan fatal. Porque vienes sin nada. Una persona que empieza a hacer buenas obras, lo que sea, empieza a tener confianza, empieza a tener orgullo en sus obras, como el apóstol Pablo lo tenía, que soy fariseo de los fariseos, sigo la ley, soy irreprensible, hago esto y hago todo esto, soy de todas estas partes. Ahí está la confianza, ensancha a la persona, hace una persona orgullosa de sus logros, de sus propias cosas, pero Jesús les recalca y les hace entender cuál es la obra de Dios. Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, primero entiende qué es la obra de Dios y después, si quieres, pone en práctica. Primero entiende cuál es la obra de Dios y después pone en práctica. Entonces, con esto en mente, nosotros podemos pasar a la segunda porción de esto, porque esto nos deja como que desarmados al ver méritos, desarmados al ver cuál es la condición del corazón entenebrecido y las señales de eso, en la que uno puede hacer reflexión propia, ¿verdad? Reflexión propia y ver estas cosas. Podemos hacer reflexión de otras personas y hacer este discernimiento también. Pero el propósito de esto, ¿verdad? Que como que nos da a entender es que nos deja como que con nuestras manos como que vencidas. ¿Cómo es que hasta los discípulos que anduvieron con él estaban endurecidos de corazón, vieron esas señales tan grandes una y otra vez y aún estaban endurecidos de corazón? Tú puedes pensar, ¿cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cómo procedo por acá? Y aún más, tú te vas a dar cuenta que estás tú a la merced, a la misericordia y a la gracia de Dios. Y eso debe ser tu esperanza. Tu esperanza tan grande debe ser hasta como un shock en tu cuerpo. Lo debe de ser un shock a tu cuerpo, porque veamos qué nos dice el versículo 64. Puede ser repaso a nuestras mentes. Versículo 65. Que esto puede ser un repaso a nuestras mentes, pero es bueno porque este texto lo menciona, entonces lo tengo que mencionar. Dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 44 de este mismo capítulo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿De qué venir? Habla del venir del versículo 35. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esto de un corazón enderecido, un corazón esclavo,
una persona muerta empieza a hacer más sentido. Y siempre lo hace. Porque esa persona muerta no tiene una voluntad. Como que escucha estas cosas, pero el interior muerto espiritual, ¡pum!, no hay nada. Pero ese traer, ese dar, los que el Padre le dio, los que el Padre trae, es, como nosotros lo sabemos, una enseñanza tan grande, la regeneración del corazón. La regeneración del corazón, que el que Dios da vida puede escuchar ahora y viene a Jesús. Antes no puede porque ni quiere, pero ahora con un corazón que Dios da, que regenera, esta persona puede porque quiere. Antes su voluntad estaba atada al pecado, solo quiere el pecado, entonces no puede venir, porque siempre va a querer. Cuando el Padre da un corazón, hay corazones nuevos, hay vida nueva, y ahora quiere, y ahora viene. Entonces estamos a la misericordia del Padre, estamos a la misericordia de Dios. Y aquí es donde vemos algo tan grande en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, el Espíritu es el que da vida. Ok. Sabemos que por medio del Espíritu Santo, Él regenera nuestro corazón. Entonces da vida, ¿verdad? Nace de nuevo. Una persona nace, una persona muerta, a vida. El Espíritu da vida. Y la carne para nada aprovecha. Tienes todos estos síntomas que, claro, se pueden ver exteriormente de personas que nosotros podemos ver que por pecado su cuerpo, su mente se va, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Lo que tal vez no se puede ver o que es más común, como la envidia, el orgullo, bueno, todo eso también tiene lo mismo. Es pecado. Y tiene efectos que son más comunes, destrozos en las familias, envidias, pleitos, contiendas que se ven, que tienen efectos grandes, pero que tal vez no son tan mal vistos por la sociedad o tan claros a los ojos humanos, pero son bien claros a Dios, ¿verdad? Son bien claros a Dios. Todos, la carne para nada aprovecha, solo va a ir a una muerte, sí, física, claro, pero a una muerte eterna, que la menciona en el Espíritu. Una muerte eterna. El Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Pero podemos ver el final del versículo 63, y ahí es donde quiero estar, en el enfoque final. Dice que las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Voy a borrar esto. Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Se cambia a que las palabras, ¿cómo las dice? Son espíritu y son vida. Podemos ver, es algo tan grande para cuando lo pude notar, que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, ¿no? Y las palabras son espíritu y son vida. Podemos ver la plenitud de la palabra de Dios. Son espíritu y son vida. Todo ahí está. Todo lo que uno necesita, ahí está. Y vamos a ver ahora, y a mí me ayudó, me ayudó un sermón, pero es como, me ayudó un sermón de un pastor que se llama Charles Spurgeon, para poder ver y entender un texto en Deuteronomio 8. Podemos ir ahí. Deuteronomios 8, versículo 1 al versículo 3. Pero este sermón de este señor, que ha sido de beneficio a tantos cristianos y ha sido de beneficio a mí, me pudo expander, o me pudo
alumbrar un poquito, no un poquito, mi mente a verdades en la palabra, sobre su palabra. Entonces se los recomiendo en su propio tiempo a buscar a este señor, Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, y dio él un sermón sobre este texto, específicamente el versículo 3. Voy a leer del 1 al 3. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Está hablando Moisés al pueblo de Israel, a la segunda generación, porque el pueblo ya ha muerto, los padres han muerto en el desierto, y aquí están los hijos. Moisés hablando de los hijos de los padres que todos murieron en el desierto. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué lindo, qué tan grande es este texto. Veamos 4 cosas sobre la palabra de Dios, a diferencia de cualquier otra palabra de hombre. Usualmente, bueno, para empezar, no está diciendo que no comas, ¿verdad? Nada más puede ser una confusión en nuestra mente. Si voy a vivir del pan de Dios, de todo lo que sale de la boca de Dios, bueno, pues no me es necesario comer. Yo puedo vivir por fe y no comer. Pero tenemos que seguir a Dios a la manera de Dios. Él ha hecho el pan de una manera que se hace parte de nuestro cuerpo, se hace nuestro pelo, es parte de nuestra piel, ¿verdad? Él lo ha hecho de esa manera. El pan no es lo que nos sacia, ¿verdad? Como aquí el pueblo, no fue el pan que los llenó, sino que Dios mandó el pan y después los llenó. Podemos entender eso. Si el pan no hubiera, como que Dios puede hacer de cualquier manera, llenar de cualquier manera la hambre de Dios. Y lo hizo de esta manera con el maná, que ni lo conocían, de un pan que ni ellos conocían. Pero no está diciendo que no comas. Dios lo ha hecho de esa manera, ha hecho ese medio para tú comer y saciar tu necesidad física. Pero le está haciendo lo mismo que hizo con los otros, apuntando a esa hambre y esa comida del corazón y esa comida espiritual. Y una de las diferencias que nosotros podemos notar en la palabra de Dios es pensarlo como cuando los hombres se expresan usualmente y dicen cosas. Ellos expresan cosas que ellos quieren. Quiero esto, quiero aquello. Es como la expresión de sus deseos, ¿no? Quiero esto, y lo pueden decir con todo volumen, lo pueden decir a muchas personas. Haz esto, sigue esto porque lo quiero que hagas esto, haz esto. Pero usualmente, más o menos, dependiendo de quién sea la persona, el resultado en los demás o en las cosas, no hay una respuesta que él quiere. Sus deseos no se cumplen. Sus deseos no se cumplen, pero vemos con Dios la gran diferencia es que lo que Él dice, lo que Él quiere, ocurre con un abrir y cerrar de su boca. Él dice: sea la luz al principio, en el abismo, en el vacío, en la tierra desordenada, y fue la luz. Solamente abrió su boca y lo hizo. Se ordenó y se dividió los cielos y los mares, y lo dijo, lo quiso hacer, lo expresó con su boca y salió. Ese es el poder de su palabra. Lo que Él quiere, bueno, pues Él hace. Lo que Él quiere, Él hace. Porque Él tiene ese poder. Veamos otra segunda cosa que usualmente en el hombre
la expresión de su palabra, o el hablar es la expresión de su verdad en esta manera. Te prometo que voy a hacer esto. Ok, voy a ir a esta hora. Ok, hagamos esto. Las promesas de los hombres, pero vemos que el hombre falla y carece. Y usualmente cuando un hombre falla, ahí está su honor. Su honor de la persona está en la verdad de su palabra, ¿verdad? Y los hombres fallan. Unos más y otros menos, ¿verdad? Pero fallan. Cuando uno piensa en Dios y en su palabra, y la expresión de su verdad, bueno, si Él hace una promesa, Él la va a cumplir, ¿verdad? Ese es el poder de su palabra. Es algo tan grande, es algo que podemos nosotros entender, porque no solo Él, lo que Él quiere, Él hace, tiene el poder para hacerlo, sino que sus intereses y sus promesas para con nosotros, para con el mundo, Él tiene la voluntad para completarlas, tiene el deseo de llevarlas a su fin. Podemos entender lo hermoso que eso es y lo tanto que uno puede descansar en esa verdad, que Él tiene el poder y la voluntad para completar sus promesas, para hacer lo que Él quiere. Eso es algo muy grande. Tiene la voluntad para cumplir sus promesas. Y pues por otro lado, también la palabra de una persona, como cuando tú no conoces a una persona, tú puedes ver a un niño que es lindo, o a una joven linda, lo que sea. Tú la ves, tú ves su expresión, puede ser hermosa, puede ser tan linda, pero cuando empieza a hablar, ¿qué? Se revela a sí misma, ¿no? O se revela a sí mismo. Empieza a hablar y revela quién ella es, ¿no? Cuando ahí después dice, no, o sí, ¿no? Como que es como un dicho que se mencionó, que hay un niño lindo y hay un señor que le dice, habla, un niño tan lindo, habla niño, para que te pueda ver, porque cuando lo que una persona dice, va revelando lo que ella es. Ahora, aquí está lo hermoso y lo grande, lo podemos pensar como el clímax de la revelación de la palabra de Dios. Lo podemos pensar como el clímax, porque la expresión de su palabra, uno la puede ver en Juan, lo podemos ver en tantos textos, pero hay un texto en Juan 1:14 que menciona, y el verbo fue hecho carne. Y la palabra para verbo, en el original, el verbo es palabra, pero le ponen verbo para que le dé como que dinamicidad, o como que le dé chispa. Es algo que se mueve, es una palabra viva, por eso le ponen el verbo. Pero solamente... entonces vemos que quién es el clímax, la expresión, cómo Dios se revela a sí mismo. Cuando Él habla, ¿qué sale? Bueno, sale en el clímax al verbo, la palabra, el verbo hecho carne, que está apuntando nada más que a Jesús. Y ahí vemos que lo más hermoso, lo más completo de su palabra está revelado en una persona, en la persona de Cristo. Y es como el salmista decía, ¿cómo tú, Dios, siendo Dios, estimas al hombre? ¿Cómo tú lo estimas? Podemos pensar en un Dios todopoderoso que lo puede hacer, que con un abrir salen montañas, salen los ríos, se crean universos y mundos, y que puede hacer lo que Él quiere. Bueno, pues este verbo hecho carne viene y se revela a nosotros, como un pan que descendió del cielo, que se humilló, porque esa es la cosa, un pan que descendió del cielo. Porque cuando les dijo a los judíos, ¿esto os ofende? Después les dijo, ¿qué tal si ves al Hijo del Hombre ascender a donde estaba? ¿Qué tal si lo ves y ves el dominio que Él va a tener?
Y se ven en Daniel, se ven en tantos textos. ¿Qué tal si tú ves al Hijo del Hombre ascender? ¿Verdad? ¿Qué tal si tú lo ves? Entonces ahí vemos que literalmente, como lo podemos pensar en la cruz, es el clímax de la expresión de Dios para con nosotros. Ahí está. Es la palabra tan simple, entendible para todas las personas. Un niño y una niña lo puede entender. De cualquiera que sea. Solamente es un corazón endurecido que dice no, ¿verdad? Pero aquí estamos al merced de la palabra de Dios. De esta palabra nosotros estamos a la misericordia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Es algo tan impresionante porque nosotros tenemos estas palabras y es como que pueden ser algo tan muerto a nuestros ojos. Nada, son hojitas que estamos viendo y no pasa nada, no ocurre. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que descendió del cielo, como cuando los israelitas estaban en el desierto, que dice que maná vino para ellos cada día. Cada día venía maná fresco venía. No los dejó por 40 años sin maná. Pero ¿qué es lo que la gente hizo? ¿Qué es lo que los israelitas hicieron? Se ve algo tan grande. No tornemos ahí. Pero está en Números 11. Cuando después de un año de comer maná, la gente decía, se me antoja la carne, se me antojan los polluelos, se me antoja la cebolla, se me antoja el ajo. Literal, les menciona esas cosas que estaban en Egipto. Se quejaron con Dios. Se quejaron, ¿por qué no nos das carne? Ya, solo veo este maná. Ya se me hostigó. Ya no me es fresco. Y deseaba carne, deseaba otras cosas. ¿De dónde estaban? Estaban en Egipto, en su esclavitud, donde su corazón estaba, o donde estaban literalmente ellos atados, ¿verdad? Pero hay un texto que menciona que está en Hechos 7. Hechos 7. El versículo 30. Perdón. Versículo... Ok. Versículo 35 hasta el final, no al final, pero dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis, hablando de Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es ahí donde vemos que aunque esas personas no regresaron a Egipto físicamente, en sus corazones regresaron ahí. O sea que su corazón estaba endurecido todavía. Apostataron como lo estaba ahí. Sí, seguían, pero apostataron al final. Pero esto es palabra de vida, y la manera que uno debe escuchar esta palabra, como lo menciona Deuteronomio, no regresemos ahí, ya es el final. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca
de Jehová vivirá el hombre. De la boca de Jehová. De la boca. Lo que uno está leyendo, uno debe leerlo como si estuviera saliendo de la boca de Jehová. Tú puedes ver un hijo estaba viendo a una imagen de su madre y le decía, oh, qué tanto yo desearía que esos labios que yo estoy viendo ahí tuvieran lenguaje, que hablaran. Bueno, pues aquí tenemos estas palabras que salen de la boca de Dios y que inspiran, y toda palabra viene siendo útil, porque dice toda palabra que sale, no la que te convenga, la que te guste, no toda. O aún puedes pensar a la persona, no me gusta la doctrina, no me gusta la enseñanza. Bueno, si eres discípulo, eso es literalmente la definición de un discípulo, que sigue las enseñanzas, que sigue los pasos, ¿no? Toda verdad, porque aún en los diamantes, como son tan valiosos, las personas cuando lo están haciendo recogen el polvo del diamante porque es tan precioso. Más la palabra de Dios, cualquier verdad que tú la veas como pequeña, que puedes pensar no sé cuál, pero cualquier que tú puedas pensar, toda palabra que sale de la boca de Dios, para que ahí nosotros podamos llegar a como lo hicieron los discípulos. En el versículo 67, después de que abandonaron personas, después de que personas y los discípulos se fueron. 6:67 de Juan. Sí, 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Con quién se quedó Jesús? Con 12, ¿verdad? Pero le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. ¿A qué más iremos? Se preguntaron esos discípulos. Jesús les dio, por así decirlo, la opción. Les preguntó, ¿quieren irse acaso vosotros? ¿A dónde más ir? ¿Verdad? Es lo que Pedro dijo, hemos creído, ¿a dónde más puedo yo ir? Tú tienes palabras de vida. Esas palabras de vida que mencionó Hechos 7, que el pueblo rechazó y que regresó a Egipto en sus corazones. Bueno, estas personas, Pedro vio, un discípulo vio, tienes palabras de vida. No voy a ir, ¿dónde más voy a ir? No puedo más que simplemente esta palabra que es vida, lo más importante, espíritu. No tengo yo más. Y un punto que quería yo sí aclarar sobre la apostasía, es una distinción que nosotros podemos hacer de que cuando una persona le da vida y es la vida juntamente con Cristo, una imagen mental que nosotros podemos tener de eso en la santificación, o sea, en la vida que nosotros vivimos como cristianos, es como un árbol después del otoño, que cuando el otoño se le cayeron está seca, se le cayeron todos esos, y cuando viene la primavera, la vida que va saliendo adentro del árbol va sacando esas hojas que aún se quedaron, que aún están en el árbol, ¿verdad? Eso es la santificación. Entonces, cuando uno ve rebeldía en nuestro corazón, uno puede llegar a discernir, ¿ok? Yo he creído en Dios. Esto es carne que para nada aprovecha, ¿ok? Al yo escoger el pecado, yo estoy diciendo en este momento, estoy escogiendo a mi pecado sobre Dios. Estoy amando más a mi pecado que a Dios. Y es ahí cuando estas palabras, y estamos a la misericordia de estas palabras, para seguir las doctrinas, los mandatos, lo práctico, lo que debemos hacer, los que nos manda Jesús a hacer. Pero
Sí, yo quería dar esto porque es más como que al ver las señales de un corazón endurecido, uno no puede ver nada más que la misericordia y gracia de Dios para dar vida a esa persona. Y cuando uno es cristiano, al ver la condición y lo que uno está en el interior, no puede ver más que las palabras de Dios, y estamos a esa misericordia también para comer de esto. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por esta ya